Iba manejando de madrugada, solo, como tantas otras noches desde que me dedico a este trabajo. El motor del camión sonaba parejo, constante, y ese ruido grave terminaba mezclándose con mis propios pensamientos. La carretera se extendía frente a mí como una línea oscura sin fin, iluminada únicamente por el alcance limitado de las luces largas. No había luna visible esa noche. Las nubes cubrían el cielo por completo y las estrellas apenas se distinguían, como si también ellas evitaran mirar ese tramo de la ruta. Tenía la radio encendida, no porque esperara escuchar música o conversación, sino porque el ruido blanco me ayudaba a mantenerme despierto. Los que manejamos de noche sabemos que el silencio absoluto puede ser traicionero. Te hace sentir aislado, pequeño, vulnerable. La radio, aunque solo sea estática, te recuerda que no estás completamente solo en el mundo. Gire el dial lentamente, buscando alguna frecuencia activa. Nada, solo interferencia. Volví a girarlo un poco más. Tampoco. Suspiré y dejé la radio donde estaba. Prefería ese ruido constante al silencio total. Eran alrededor de las 2 de la mañana. A esa hora el cuerpo empieza a reclamar descanso, aunque la mente siga alerta por pura costumbre. La carga que elevaba no era pesada ni delicada. Era un viaje rutinario, de esos que uno podría hacer con los ojos cerrados si no fuera por el peligro que siempre implica la carretera de noche. Conocía bien esa ruta, la había recorrido muchas veces. Tramos largos y rectos, pocos pueblos, casi ningún tráfico a esas horas. Una carretera que invita a pensar demasiado. Mientras avanzaba, mis pensamientos iban y venían sin orden. Cosas simples. El siguiente descanso. El café que me tomaría al llegar. Nada fuera de lo común. Hasta que la estática de la radio cambió. Al principio fue algo muy leve. Un chasquido distinto, breve, que sobresalió del ruido blanco. Bajé un poco la velocidad sin darme cuenta y subí el volumen. No sabía por qué, pero ese cambio captó mi atención. Entonces escuché la voz. ¿Ya pasaste el kilómetro 117? La voz era masculina, clara, sin interferencias. Sonaba cercana, como si el otro camión estuviera a pocos metros de distancia. No se escuchaba apurada ni alterada. Era una voz cansada, normal, como la de cualquier trailero que lleva horas despierto. No lo pensé, respondí por reflejo. Negativo. Todavía no, dije. Me faltan unos kilómetros. Esperé una respuesta, un copiado, un recibido, cualquier cosa. Pero no llegó nada. La radio volvió a llenarse de estática, como si nadie hubiera hablado ya más. Me quedé unos segundos mirando el tablero, con la mano aún cerca del micrófono. Pensé que tal vez la señal se había cortado justo después de mi respuesta. No sería la primera vez que pasaba algo así. Aún así, sentí una incomodidad extraña en el pecho, una sensación leve, pero persistente. Sacudí la cabeza y seguí manejando. Pasaron algunos minutos. La carretera seguía completamente vacía. No veía luces delante ni detrás. Solo el asfalto iluminado y la línea blanca perdiéndose en la oscuridad. Empecé a ver los letreros kilométricos al costado del camino. El 115 pasó rápido, luego el 116. Cuando vi el letrero del kilómetro 117, algo dentro de mí se tensó sin razón aparente. Las luces del camión iluminaron el número por un instante y luego quedó atrás. Justo después, al costado derecho del camino, vi una cruz. Era una cruz sencilla, de metal oxidado, clavada en la tierra. No era grande ni llamativa. Tenía una pequeña placa en la base. Al pasar junto a ella, las luces alcanzaron a iluminar el texto por un segundo. Decía Kim 117. No frené, no me detuve. Pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No recordaba haber visto esa cruz antes.
y estaba seguro de haber pasado por ese tramo muchas veces. Miré el retrovisor, como si esperara ver algo detrás de mí, pero la carretera seguía vacía. Seguí avanzando. Fue entonces cuando noté algo más extraño. El ruido de la radio empezó a variar, no porque yo tocara el volumen, sino como si la señal se estuviera apagando sola. La estática se fue haciendo cada vez más débil, hasta desaparecer por completo. Silencio. Un silencio pesado. Antinatural. Probe habla. ¿Hay alguien en frecuencia? Pregunté. ¿Todo bien? Nada. Solo silencio. Sentí que estaba conteniendo la respiración sin darme cuenta. Apreté el volante con más fuerza y traté de concentrarme en el camino. El motor seguía sonando normal. El camión respondía bien. Todo estaba en orden, excepto ese silencio incómodo. No pasó nada más esa noche. Llegué a mi destino sin contratiempos. Descargo. Dormí unas horas. Al día siguiente seguí trabajando como siempre. Intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia. Una voz cualquiera, una cruz que nunca había notado. Nada más. Pero no fue la última vez. Semanas después volví a pasar por esa ruta. Otra vez de madrugada. Otra vez solo. Otra vez con la radio encendida. La estática llenaba la cabina, igual que aquella noche. Y aunque traté de no pensar en ello, algo dentro de mí estaba alerta. Cuando la radio volvió a quedarse en silencio, sentí un nudo en el estómago. No apareció ninguna voz esa vez. Tampoco la siguiente. Pero desde entonces, cada vez que manejo de noche y la radio se queda demasiado tiempo en silencio, prefiero apagarla porque aprendí que hay preguntas que no deberían responderse y hay frecuencias que es mejor dejar vacías. La primera vez que lo noté no le di importancia. Iba manejando solo, de noche, como casi siempre.
con la carretera vacía y el camión avanzando a velocidad constante. Era un viaje largo, de esos que te obligan a pasar muchas horas despierto, así que llevaba el aire acondicionado encendido para no dormirme, nada fuera de lo normal. Fue al estirar el brazo, sin mirar, cuando sentí el frío, apoyé la mano sobre el asiento del copiloto por costumbre, como cuando uno se acomoda o cambia de postura, y en cuanto lo toqué sentí un frío extraño, más intenso de lo normal. Retiré la mano enseguida y fruncí el ceño. Pensé que tal vez el aire estaba saliendo directo hacia ese lado, así que moví las rejillas y seguí manejando. Minutos después volví a tocar el asiento. Seguía frío, demasiado frío. Me dije que no era nada. El camión era viejo, el aire no siempre funcionaba para ello, y además venía de una zona más alta, donde la temperatura variaba bastante por la noche. No tenía sentido darle vueltas a eso. Aún así, algo no terminaba de convencerme. Seguí avanzando. El motor sonaba bien, la carretera estaba tranquila y la radio iba baja, apenas para romper el silencio. Cada tanto miraba el asiento de copiloto de reojo. Estaba vacío, como siempre. Nadie viajaba conmigo. Unos kilómetros más adelante decidí apagar el aire acondicionado. Quería comprobar si el frío desaparecía. Pasaron varios minutos y el ambiente de la cabina empezó a templarse, pero el asiento seguía igual. Volví a tocarlo con los dedos, helado. Tragué saliva, no porque pensara en algo sobrenatural, sino porque no encontraba una explicación lógica. El resto de la cabina estaba a temperatura normal. Solo ese asiento parecía conservar un frío propio, como si no perteneciera al mismo espacio. Me dije que estaba cansado, que la mente juega malas pasadas cuando uno lleva muchas horas manejando de noche. Seguí adelante, concentrado en la carretera. Fue más tarde, ya cerca de la medianoche, cuando pasó lo que de verdad me inquietó. Iba en una recta larga, sin tráfico. Cuando miré de reojo hacia el asiento del copiloto, no vi nada extraño. Todo estaba igual, pero algo me hizo volver a mirar, esta vez con más atención. El cinturón de seguridad estaba abrochado, no colgando, no torcido, abrochado correctamente, como si alguien lo estuviera usando. Sentí un vacío en el estómago. Mire bien. El asiento estaba vacío, no había nadie. Aún así, el cinturón cruzaba el respaldo y estaba encajado en la hebilla. Me quedé unos segundos mirando, sin saber qué pensar. Yo jamás abrocho el cinturón cuando viajo solo. Nunca. No tiene sentido. Reducí la velocidad y encendí las luces interiores de la cabina. El asiento seguía vacío. El cinturón seguía abrochado. Lo toqué con cuidado, como si esperara que estuviera caliente por el roce de un cuerpo. Pero no, estaba tan frío como el asiento. Lo solté. El clic del broche sonó normal, metálico, real. Nada extraño. El cinturón volvió a su posición y quedó colgando a un lado. Me quedé mirándolo unos segundos más y luego apagué la luz interior. Seguí manejando. Intenté convencerme de que, tal vez, lo había abrochado sin darme cuenta en algún momento del viaje. A veces hacemos cosas en automático. A veces la memoria falla. Eso tenía más sentido que cualquier otra explicación. Pero no duró mucho esa tranquilidad. A los pocos kilómetros empecé a sentir frío en el hombro derecho. No un frío general, sino localizado, como si algo helado estuviera muy cerca de mí. Giré un poco el cuerpo, incómodo. Y entonces lo sentí de nuevo. El asiento del copiloto estaba otra vez frío. Más que antes, no quise mirar el cinturón de inmediato. Seguí manejando con la vista fija al frente, tratando de ignorar la sensación. El aire acondicionado seguía apagado. La cabina estaba templada. Solo ese punto, a mi lado, parecía lleno a todo. Al final, vencido por la inquietud, miré.
El cinturón estaba otra vez abrochado. No recuerdo haber frenado, pero se valle la velocidad. El corazón me latía más rápido de lo normal y sentía la boca seca. Encendí la luz interior una vez más. Nada. Asiento vacío. Cinturón puesto. No grite. No rece. No hice nada dramático. Solo solté el cinturón de nuevo, con manos que ya no estaban tan firmes como antes, y apagué la luz. Esa noche no volví a tocar el asiento. Llegué a mi destino al amanecer. Descargué sin problemas y me quedé dormido unas horas en la cabina. Cuando desperté, el asiento del copiloto estaba normal, temperatura normal, cinturón suelto, todo parecía en orden. Pensé que había sido el cansancio, hasta que volvió a pasar. No esa noche, ni la siguiente, pero sí semanas después, en otra ruta, en otro viaje, el mismo frío, el mismo asiento, el mismo cinturón. Desde entonces aprendí algo. Cuando manejo solo de noche, no toco el asiento del copiloto, no apago el aire para comprobar nada. Y si alguna vez, al mirar de reojo, veo el cinturón abrochado, simplemente sigo manejando. Porque en la carretera uno aprende que hay cosas que no quieren compañía y otras que no viajan solas. La primera vez que las vi pensé que era un vehículo normal. Iba manejando de noche por una carretera de montaña, de esas que suben y bajan sin avisar, con curvas largas y tramos donde el camino se vuelve estrecho. No era tarde, pero tampoco temprano. Una de esas horas en las que ya no esperas tráfico, pero tampoco te sorprende encontrar a alguien más en la ruta. Las luces aparecieron en el retrovisor como dos puntos blancos, firmes, bien alineados, faros altos. Pensé, alguien que venía con prisa o que simplemente no se había molestado en vaya las luces. Seguí manejando. A los pocos segundos noté que esas luces no se acercaban ni se alejaban. Mantenían siempre la misma distancia, ni muy cerca, ni muy lejos. Justo en ese punto incómodo donde sabes que alguien va detrás de ti, pero no lo suficiente como para adelantar. Bajé un poco la velocidad. Las luces bajaron conmigo. Aceleré apenas. Las luces aceleraron también. No me gustó. No por miedo, sino por costumbre. En la carretera, ese tipo de comportamiento suele significar problemas. Miré el retrovisor otra vez, tratando de distinguir la silueta del vehículo, pero solo veía los faros. Nada más. No se apreciaba la carrocería, ni el reflejo del metal, ni siquiera el contorno del parabrisas. Solo las luces. Seguimos así varios kilómetros. Yo manejando en las tetas. En una curva amplia decidí probar algo. Reduje la velocidad de golpe, casi hasta obligar al otro a adelantarme. Quería verlo pasar, saber qué tipo de vehículo era. Pero no pasó nada. Las luces siguieron allí, manteniendo la distancia, como si no les importara llegar a ningún lado. Me empezó a incomodar el cuello de tanto mirar el espejo. Fue entonces cuando noté algo raro. Las luces no iluminaban la carretera. Puede sonar extraño, pero cualquier conductor sabe a qué me refiero. Los faros de un vehículo, sobre todo en una ruta oscura, siempre proyectan luz hacia adelante. Se refleja en el asfalto, en las líneas pintadas, en los guardarrayles. Estas no. Las luces estaban allí, brillantes, definidas,
pero no iluminaba nada. Mire mejor. El asfalto detrás de mí seguía igual de oscuro. No había sombras moviéndose. No había reflejos. Era como si las luces existieran solo para ser vistas, no para alumbrar. Sentí un escalofrío lento de esos que no te sacuden, pero se quedan. Decidí no acelerar más. Tampoco frenar. Mantener la velocidad parecía lo más sensato. La carretera seguía subiendo y bajando, y la niebla empezó a aparecer en algunos tramos, ligera al principio, más espesa después. Las luces seguían allí, atravesando la neblina sin difuminarse, sin perder intensidad. En un punto vi un ensancamiento del camino, una especie de apartadero. Pensé en orilarme y dejar pasar al vehículo, aunque algo dentro de mí no quería hacerlo. Aún así, encendí la direccional y me fui hacia la derecha. Reduje la velocidad hasta casi detenerme. Las luces también se detuvieron. Quedaron detrás de mí, inmóviles, flotando en la oscuridad. Apagué la radio. No sé por qué. Apagué el aire. El motor seguía encendido. El silencio se volvió pesado. Miré por el espejo una vez más. Las luces estaban allí, pero ahora parecían más altas, como si el vehículo estuviera muy cerca o muy lejos al mismo tiempo. No sabría explicarlo mejor. Espera. Pasaron unos segundos, luego otros. Nada ocurrió. De pronto, sin aviso, las luces se apagaron y no se alejaron, no giraron, no descendieron por la carretera. Simplemente se apagaron. Me quedé mirando el espejo, esperando ver el vehículo avanzar o escuchar el sonido de un motor o cualquier cosa que confirmara que no estaba solo. Pero no pasó nada. La niebla se movía lentamente, empullada por el viento, y la carretera detrás de mí volvió a ser una mancha negra y vacía. Arranqué. No miré atrás por un buen rato. Seguí manejando con los ojos fijos al frente, el cuerpo tenso y las manos firmes en el volante. Cada sombra me parecía sospechosa, cada reflejo, una posible luz regresando. No volvieron esa noche, pero semanas después, en otra ruta, en otro tramo oscuro, las vi otra vez, las mismas luces, a la misma distancia, sin iluminar nada. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y veo luces detrás de mí que no proyectan sombra alguna sobre el asfalto, no freno, no acelero y no intento averiguar qué es. Sigo manejando, porque aprendí que hay cosas que no necesitan iluminar el camino, solo necesitan que sepas que están allí.
El trabajo parecía normal desde el principio. Una llamada corta, pocas explicaciones y un pago que no estaba mal para la distancia. Me dijeron que tenía que recoger una calle pequeña en un punto industrial y llevarla hasta un almacén a las afueras de la ciudad. Nada raro, nada urgente, solo una condición: dejar la carga en la entrada y no esperar a nadie. Eso último me llamó un poco la atención, pero no lo suficiente como para rechazar el viaje. En este trabajo uno aprende rápido que mientras menos preguntas hagas, mejor te va. Llegué al punto de carga poco antes del atardecer. Era una bodega vieja, de esas que parecen abandonadas aunque todavía las usen. Un hombre salió a recibirme. No me dio la mano, solo señaló la caja y me pidió que la subiera al camión con cuidado. La caja era pequeña, de madera oscura, bien selada. No pesaba casi nada. Eso sí me pareció extraño. Incluso vacía debería haber pesado más. Aún así, no dije nada. La aseguré con cinchas. Firmé el papel que me dieron y me fui. El viaje fue tranquilo durante las primeras horas. Carretera despejada. Buena visibilidad. Radio encendida con música baja. La caja iba quieta en la parte trasera. No hacía ruido. No se movía. Fue ya de noche cuando empecé a sentirme incómodo, sin saber por qué. No escuchaba nada raro. El camión respondía bien, pero había una sensación constante, como si estuviera transportando algo que no quería estar allí. Intenté ignorarlo. Llegué al destino pasada la medianoche. El almacén estaba en una zona industrial completamente desierta. No había luces encendidas alrededor, solo el edificio, grande, oscuro, con la puerta principal entreabierta, tal como me habían indicado. Aparqué frente a la entrada y apagué el motor. El silencio fue inmediato. Bajé del camión con los papeles en la mano y me acerqué a la puerta. Fue entonces cuando vi el recibo. Estaba pegado con cinta a la pared, justo al lado de la entrada. Era el comprobante de entrega. Tenía el número de viaje, la descripción de la carga y mi nombre. Firmado, mi firma. Me quedé mirándolo varios segundos. Reconocí la letra, el trazo, incluso ese pequeño detalle que siempre hago al final del apellido. No había duda, era mi firma, pero yo no había firmado eso. Sentí un frío recorrerme la espalda. Revisé el reloj. La hora coincidía con el momento en que, según el papel, debía haber llegado. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Miré alrededor esperando ver a alguien. No había nadie. El interior del almacén estaba oscuro. No se escuchaban pasos ni voces. Solo el eco lejano de mis propios movimientos. Volví al camión. Abrí la parte trasera y bajé la caja con cuidado. No quería quedarme allí más tiempo del necesario. La dejé justo donde indicaba el recibo, en la entrada, y retrocedí un paso. Por un momento no pasó nada. Luego, sin que yo tocara nada, la puerta del almacén se cerró lentamente. No de golpe, no con ruido, solo se cerró. Di un salto hacia atrás. El corazón me latía fuerte. Me quedé mirando la puerta cerrada, esperando escuchar un pestillo, un motor, cualquier cosa. Pero no hubo sonido alguno. Dejé los papeles donde estaban. Subí al camión y arranqué. No miré atrás. Durante varios kilómetros manejé en silencio, sin música, sin radio, solo el sonido del motor y mis pensamientos. Intentaba encontrar una explicación lógica. Quizá alguien había firmado por error. Quizá era una broma. Quizá yo mismo había firmado sin recordarlo. Pero ninguna explicación terminaba de convencerme. Días después revisé mis documentos. El viaje aparecía como completado, pagado, cerrado. No había ningún espacio para firma del receptor. No hacía falta. Desde entonces, cada vez que acepto un trabajo, hay algo que siempre reviso con atención.
Si la entrega no requiere firma, prefiero no hackearla, porque aprendí que hay cargas que no necesitan ser recibidas, solo necesitan llegar. No recuerdo exactamente en qué kilómetro empezó, pero sí recuerdo el sonido. Iba manejando de noche por una carretera secundaria, de esas que casi nadie usa después del atardecer. No era una ruta peligrosa, pero sí solitaria. El asfalto estaba viejo, lleno de parches, y los árboles crecían tan cerca de la orilla que en algunos tramos parecían inclinarse sobre el camino, como si quisieran tocarlo. Tenía la ventana apenas entreabierta. Me gustaba sentir el aire frío en la cara para mantenerme despierto. La radio iba apagada. Esa noche no tenía ganas de escuchar nada. Solo quería avanzar y llegar al siguiente punto de descanso. Fue entonces cuando escuché algo que no encajaba con el resto de los sonidos. Al principio pensé que era el viento. Un soplido largo, profundo, que venía de algún lugar indefinido. No era constante. Aparecía unos segundos y luego desaparecía. Baje un poco la velocidad y preste más atención.
El sonido volvió. No era viento. Sonaba como una respiración lenta, pesada, regular. Inspira, exhala. Sentí un escalofrío, pero me obliga a no exagerar. El cansancio puede hacer que uno confunda ruidos normales con cosas que no lo son. Seguí manejando, aunque ahora con los sentidos más atentos. El sonido se detuvo cuando levanté el pie del acelerador. Me di cuenta de eso unos segundos después, al frenar suavemente. La respiración se apagó. Cuando volví a acelerar, regreso, no de golpe, sino poco a poco, como si algo despertara bajo el asfalto. Inspira, exhala, mire los espejos. Nada. La carretera estaba vacía delante y detrás. No había animales cruzando, ni vehículos cerca, ni viento suficiente como para producir ese sonido. Bajé la velocidad otra vez. El sonido se detuvo. Apreté los labios y aceleré un poco más de lo normal. La respiración regresó, más fuerte. No venía de la cabina. No venía del motor. Parecía venir de todas partes y de ninguna en específico, como si el propio camino emitiera ese sonido. Intenté concentrarme en otra cosa, en las luces, en las líneas pintadas, en el volante bajo mis manos, pero no podía dejar de escuchar esa respiración acompasada, lenta, como si algo enorme estuviera durmiendo justo debajo de las ruedas. Decidí detenerme. Vi un pequeño espacio a un lado del camino y me orilé con cuidado. Apagué el motor. El silencio cayó de inmediato. No había grilos, no había viento, nada, y tampoco había respiración. Bajé del camión con la linterna en la mano. El aire estaba frío y quieto. Alumbré el asfalto, la orilla, los árboles. Todo parecía normal. El camino no mostraba nada extraño. Ninguna grieta, ningún movimiento. Me quedé allí unos minutos, escuchando. Nada. Subí de nuevo al camión, encendí el motor y arranqué. A los pocos metros, la respiración volvió. Esta vez sentí que el sonido no solo se escuchaba, sino que también se sentía. Una vibración muy leve bajo los pies, como si el asfalto se expandiera y contrayera con cada ciclo. Inspira, exhala. Me sudaban las manos en el volante. No quise frenar de nuevo. Algo dentro de mí me decía que no era buena idea detenerme allí más tiempo. Así que seguí manejando, aunque cada kilómetro se sentía más largo que el anterior. En un tramo recto noté algo más. Las luces del camión parecían perder fuerza justo cuando la respiración se hacía más profunda. No se apagaban, pero el asfalto delante de mí se veía menos definido, como si la oscuridad se cerrara un poco más. Empecé a rezar en silencio. No soy una persona especialmente religiosa, pero en ese momento cualquier cosa servía para mantener la calma. Vi las primeras luces de un pueblo a lo lejos y sentí un alivio inmediato. A medida que me acercaba, la respiración se fue debilitando, más lenta, más suave, hasta que desapareció por completo cuando entré en la zona iluminada. No paré. A través del pueblo sin detenerme, con el corazón aún acelerado. Esa noche no volví a escuchar nada extraño. Dormí mal, inquieto, sonando con carreteras que se movían bajo mis pies. Al día siguiente seguí trabajando como siempre, intentando olvidar lo ocurrido. Pero semanas después, en otra ruta, sentí algo similar, no tan fuerte, no tan claro, solo un soplido leve cuando aceleraba en un tramo oscuro. Desde entonces aprendí algo. Cuando manejo de noche y siento que el camino respira conmigo, no freno, no bajo la velocidad, no miro atrás, solo sigo avanzando. Porque hay caminos que no son solo caminos, y hay noches en las que es mejor no escuchar lo que hay debajo del asfalto.
No recuerdo haberme detenido. Eso es lo que más me inquieta cuando pienso en esa noche. No recuerdo haber frenado, ni haber visto a nadie haciendo cenas al costado del camino. No recuerdo abrir la puerta del copiloto ni escuchar el golpe seco cuando alguien sube a la cabina. Simplemente, en algún punto del trayecto, ya no estaba solo. Iba manejando de noche por una carretera larga y recta, una de esas rutas donde los postes de luz aparecen cada varios kilómetros y el resto del tiempo solo tienes oscuridad a ambos lados. No había tráfico, no había pueblos cerca. La radio estaba encendida, pero muy baja, apenas un murmullo que se mezclaba con el sonido del motor. Llevaba varias horas manejando y el cansancio empezaba a notarse. No al punto de quedarme dormido, pero sí lo suficiente como para que los pensamientos se volvieran lentos. Miraba el asfalto pasar bajo las luces y contaba los segundos entre un poste y otro. Fue en uno de esos momentos, cuando miré de reojo hacia el asiento del copiloto, que lo vi. Había alguien sentado allí. No reaccioné de inmediato. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Era un hombre, adulto. Vestía ropa oscura, sencilla. Estaba sentado correctamente, con la espalda apoyada en el respaldo y las manos sobre las piernas. Miraba al frente, igual que yo. No gritó, no me habló, no hizo ningún movimiento brusco. Sentí como el corazón me daba un golpe fuerte en el pecho. Aflojé un poco el acelerador, pero no frené. No sabía qué hacer. La idea de detener el camión en medio de la nada me parecía peor que seguir manejando. ¿Todo bien?, pregunté, sin mirarlo directamente. No respondió. Tragué saliva y volví a intentarlo. ¿A dónde vas? Nada. El hombre seguía mirando al frente, inmóvil, como si no me escuchara o como si no tuviera intención alguna de contestar. De reojo pude ver su perfil. No parecía herido ni alterado. Su expresión era neutra, demasiado neutra. Noté entonces que llevaba el cinturón de seguridad puesto. Eso me dio un poco de calma. Pensé que tal vez si lo había recogido en algún punto y que, por el cansancio, no lo recordaba bien. A veces la memoria juega malas pasadas cuando uno lleva muchas horas manejando. Seguimos así varios kilómetros. Yo manejando, él en silencio. Intenté hacer conversación un par de veces más. Comenté sobre el clima, sobre lo desierta que estaba la carretera, sobre lo tarde que era. No obtuve respuesta alguna. El silencio entre nosotros se volvió pesado, incómodo. Empecé a sentir frío, no un frío general, sino localizado, como si la temperatura a mi lado fuera distinta. Bajé un poco el aire acondicionado, pero no cambió nada. El frío seguía allí. En un momento miré bien al pasajero. Era un hombre común, cabello oscuro, corto, ropa limpia. No tenía nada que lo hiciera destacar. Sin embargo, había algo raro en él, algo difícil de explicar. No parpadeaba, o al menos no lo noté. Pasó más de una hora así. El camino seguía recto, interminable. En algún punto dejé de intentar hablarle. Me limité a manejar y esperar llegar a algún lugar con luces, con gente. Fue al acercarnos a un pequeño poblado cuando decidí decirle que podía dejarlo allí. Baje la velocidad y señalé hacia la salida. Aquí hay un pueblo, le dije. Si quieres, te dejo aquí. No hubo respuesta. Giré la cabeza para mirarlo de frente. El asiento estaba vacío. Sentí cómo se me erizaba la piel. Frené de golpe y me orilé con las intermitentes encendidas. El cinturón de seguridad seguía abrochado. Cruzando el asiento vacío, no escuché ninguna puerta abrirse. No vi a nadie bajar. Miré los espejos, la carretera, la orilla. No había nadie, ninguna sombra, ningún movimiento. Apagué el motor y bajé del camión con la linterna. Revisa alrededor, detrás, debajo, nada. El camino estaba completamente vacío.
Volví a la cabina con el corazón acelerado. Solté el cinturón con manos temblorosas. El clic sonó normal, real, como si nunca hubiera pasado nada. Pero entonces nota algo más. La cabina tenía un olor extraño. No era fuerte, pero era inconfundible. Olor a tierra mojada, como después de la lluvia. Lo raro es que no había llovido en días y esa zona era seca, polvorienta. Me quedé sentado, respirando ese olor, sin saber qué pensar. Encendí el motor y seguí manejando. No quería quedarme allí más tiempo. Durante el resto del viaje no volví a ver al pasajero. Pero la sensación de no estar solo me acompañó por varios kilómetros más, como si alguien siguiera allí, aunque ya no pudiera verlo. Al amanecer, el olor desapareció. Nunca volví a recoger a nadie en la carretera, ni siquiera a plena luz del día, porque aprendí que hay pasajeros que no piden aventón, simplemente suben. Durante años pasé por ese tramo de carretera sin prestarle demasiada atención. Era una curva amplia, peligrosa cuando llovía, pero nada fuera de lo común para quienes manejamos de noche. Lo único que la distinguía del resto del camino era una pequeña capilla al costado derecho, justo después de la curva, casi escondida entre la maleza. No era grande, no tenía luces, no tenía nombre. Era una capilla sencilla, hecha de cemento viejo, con una cruz arriba y una virgen detrás de un vidrio opaco. A veces había flores de plástico, otras veladoras apagadas. Nunca vi a nadie allí, pero siempre que pasaba de madrugada, bajaba un poco la velocidad. No por religión, no, por respeto. La primera vez que me fijé bien en ella fue una noche con neblina espesa. Venía cansado, con la radio encendida, cuando vi la silueta blanca aparecer de golpe entre la bruma. Frené instintivamente, pensando que algo se me había cruzado, pero no. Era solo la capilla. Seguí manejando, pero esa imagen se me quedó grabada. Desde entonces, cada vez que pasaba por allí, la miraba. A veces le hacía una seña con la cabeza. Otras, murmuraba algo parecido a una oración, aunque no supiera bien a quién iba dirigida. Con el tiempo, la capilla se volvió una referencia. Sabía que después de ella venía un tramo más seguro, que ya había pasado lo peor de la curva. Era como un punto fijo en una carretera que cambiaba con los años. Una noche, sin embargo, algo fue distinto. Era tarde, más tarde de lo habitual. La carretera estaba completamente vacía y la niebla volvía a cubrirlo todo. Reduje la velocidad al acercarme a la curva, buscando con la mirada la silueta conocida. No la vi. Pensé que la neblina la ocultaba, así que avancé un poco más, despacio, atento. Nada. Pasé el punto exacto donde siempre estaba y no había nada. Sentí un vacío extraño en el pecho. Miré por el espejo retrovisor. Tampoco. La capilla había desaparecido. No frené de inmediato. Seguí unos metros más, confundido, tratando de ubicarme. Sabía perfectamente dónde estaba. Conocía esa curva. Conocía ese tramo. La capilla siempre había estado allí. Me orilé más adelante y apagué el motor. La niebla envolvía el camión y el silencio era absoluto. Bajé con la linterna y caminé hacia atrás, hasta el lugar exacto. No había rastro alguno, ni vas, ni restos, ni marcas en el suelo, como si nunca hubiera existido. Regresé al camión con una sensación incómoda, difícil de explicar. Arrancó y seguí manejando, pero durante todo el trayecto no dejé de pensar en esa ausencia. Días después pregunté por ella en un parador cercano. Un mecánico viejo, de esos que llevan toda la vida viendo pasar camiones, me miró con extrañeza cuando la mencioné. Capilla, di yo, ahí nunca hubo ninguna. Insistí. Le describí el lugar, la curva, la Virgen,
las veladoras. El hombre negó con la cabeza. Allí lo único que hubo fue un accidente hace muchos años, respondió. Murió una familia entera. Pusieron algo por un tiempo. Creo, pero eso ya no está. No pregunte más. Volví a pasar por ese tramo muchas veces después. De día, de noche, con lluvia, con neblina. Nunca volví a ver la capilla, pero hubo una noche, solo una, en la que sentí algo distinto. La niebla era tan espesa como aquella primera vez. Al acercarme a la curva, bajé la velocidad por costumbre, y aunque no vi nada con los ojos, sentí claramente que alguien me estaba mirando desde la orilla. No una presencia amenazante, no algo hostil. Era más bien una sensación de despedida. Seguí manejando sin detenerme. Cuando miré por el espejo, me pareció ver un destello blanco perdiéndose en la niebla. Tal vez fue solo el reflejo de mis propias luces. Tal vez no. Desde entonces, cada vez que paso por una curva peligrosa, bajo la velocidad, aunque no haya capilla, aunque no haya cruz, aunque no haya nada visible, porque aprendí que algunas capilas no están hechas para durar. Solo están ahí el tiempo suficiente para que alguien recuerde y luego se van.